Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Damos comienzo a este curso llamado Conversaciones sobre Arquitectura Moderna y Contemporánea, que busca reunir las tres sedes de la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia, sus sedes de Manizales, Bogotá y Medellín. Es uno de esos pocos ejercicios, comentábamos antes, en los cuales se unen varias sedes de la universidad para hacer algo conjunto. Nosotros tenemos por tradición el Salón Octubre, que reúne los mejores trabajos de proyectos de las tres sedes, y ahora tenemos este curso que hemos venido implementando desde hace un semestre, justamente, con la profesora Isabel Llanos en Manizales, la profesora María Isabel Mayorga en Bogotá, que ahora va a ser reemplazada por Víctor Hugo Velázquez en Bogotá, y por mi persona, Jaime Sarmiento, desde Medellín. Para nosotros es como un honor, pues estamos realmente contentos con esta asignatura porque realmente nos sentimos haciendo parte de una universidad nacional, pues, con presencia en otras sedes. Bueno, para no extenderme mucho, diré que el curso es híbrido, es una modalidad también un tanto particular, porque si bien los estudiantes están de manera presencial en las aulas, hay esta conexión virtual que nos permite tener estas conversaciones con las otras sedes. Entonces nos iremos rotando los invitados, a veces los invitados serán en Bogotá, a veces en Medellín o a veces en Manizales. Entonces tiene esta consideración de ser híbrido, ser presencial, pero también es virtual para las demás sedes. Hoy tenemos el gusto de tener aquí entre nosotros como invitada, como la que abre el curso, a la profesora Silvia Arango. Yo voy a decir muy poco sobre ella porque voy a dejar que Víctor la presente, pero cuando yo era estudiante, por ahí en los años 80, 90, leía un magazine de la revista, creo que era El Espectador o El Tiempo, ahora la profesora me corregirá, donde leía sus artículos, y era de esas cosas que uno iba a buscar directamente a la venta del periódico como ansioso por leer, porque eran de esos artículos que llenaban de emoción. En nuestra cultura arquitectónica, que ha sido más bien pobre, y perdón si no es así, la profesora Silvia Arango ha sido como la vanguardista en abrir esa cultura arquitectónica, al punto de que hace 32 años, en 1992, ella, sí. ¿Perdón? Que no, sí estás grabando. Sí, estoy grabando. Perdón. Ella ha sido, voy a verificar que esté grabando. Sí, yo veo que estás grabando, ahí aparece. Ella ha sido de las pocas personas que ha ganado una Bienal de Arquitectura en su máxima categoría por poner sus ideas, sus conceptos, por escribir sobre arquitectura. La mayoría de los premios nacionales de arquitectura han sido edificios, parques, en fin, y de las pocas veces que la Bienal ha, digamos, reconocido ese trabajo fue con la profesora Silvia Arango, y hace un par de meses con otro trabajo fabuloso sobre los dibujos de Germán Samper. Entonces, este es como nuestro abrebocas, es nuestro comienzo de curso. Bienvenida, profesora, estamos muy complacidos con que usted está aquí con nosotros. Entonces, les cedo la palabra a Víctor para que la acabe de presentar y dar paso pues a su intervención y después a la conversación. Gracias, Jaime. Sí. Nos oye, es que la cámara está... ¿tiene? A ver. ¿Se puede girar, no? Aprendieron a girarlo. Bueno, respeto que volver a poner. Bien, pues efectivamente estamos muy entusiastas, tenemos muchas expectativas de este curso, que efectivamente, como dice Jaime, pues es novedoso en su formato por esa interconexión entre sedes. Y yo creo que no podíamos imaginarnos una mejor manera de empezarlo que invitando a la profesora Silvia. Parece fácil presentar a Silvia, yo creo que todos la conocemos, todos conocemos su trabajo, todos la admiramos por esa impecable y ejemplar trabajo a lo largo de los años. Pero no es tan fácil, Realmente Silvia ha acumulado en los tiempos de todo su recorrido pedagógico y como investigadora, pues
bastantes íconos, bastantes puntos interesantes. Es para nosotros todos, yo creo que un referente desde el punto de vista pedagógico, pero también investigativo. La tenemos ahí como nuestro ejemplo a seguir. Voy a permitirme leer algunos puntos que seguramente es interesante, yo tampoco los conocía. Me parece que pueden también dar un buen principio para la presentación de ella. Ella es arquitecta de la Universidad de los Andes. Entre el 74 y el 75 estudia en Oxford Polytechnic, en Inglaterra. Realiza estudios en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París 7 y obtiene allí su doctorado en el tercer ciclo en urbanismo. ¿Cómo se llama esto? Aménagement. Sí. Instituto de Urbanismo de la Universidad de París 7. En el 89 colabora con la formación del posgrado en la teoría de historia de la arquitectura. Dirige tesis y participa en diversos tribunales evaluadores, tanto en Bogotá como en universidades como Manizales, Medellín, Sao Paulo, Las Palmas de Gran Canarias. Desarrolla una intensa actividad académica, dictando cursos de posgrado en los Estados Unidos y en América Latina. En ese momento publica su libro, seguramente el más célebre, Historia de la Arquitectura en Colombia, obra que efectivamente, como lo decía Jaime, pues recibe en el 92 el Premio Nacional de Arquitectura. Dirige la colección Historia y Teoría Latinoamericana para la editorial Scala. Se desempeña además como jurado en diversas bienales de arquitectura, como la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en el 96, el Premio Mies van der Rohe para América Latina en el 98 en el 2000, y del primer ciclo del Premio Latinoamericano de Arquitectura de la Fundación Rogelio Salmona en el 2014. Ha tenido una participación muy activa en seminarios de arquitectura latinoamericana en Buenos Aires, Manizales, Tlaxcala, Santiago, Caracas, Sao Paulo, San Juan de Puerto Rico, Panamá, Campinas, y tiene otros libros relevantes como Gorka Dorronsoro, una obra en proceso de la editorial Scala del 93, Arquitectura de la Primera Modernidad en Bogotá, del Fondo de Promoción de Cultura en el 97, Historia de un Itinerario en el 2002, Suecia Arquitectura, 6 generaciones que construyeron la América Latina moderna, Fondo de Cultura Económica del 2002. Guía de Arquitectura de Paisaje de Bogotá y la Sabana, de la Junta de Andalucía, en el 2012. El libro sobre Pablo de la Cruz, junto con Jorge Ramírez Nieto, Leopoldo Prieto, Juan Carlos Gómez y Daniel Macías, de la Universidad Nacional, en el 2019. Ha recibido muchos premios y reconocimientos, el Premio Nacional de Arquitectura en el 92, la Medalla del Mérito Docente por la Universidad Nacional de Colombia en el 92, la beca Guggenheim en el proyecto Desafíos en la Estética de la Arquitectura en la Primera Modernidad de América Latina en el 93, y entre el 95 y el 97 reciben la beca Getty. Desarrolla junto con un equipo latinoamericano coordinado por Jorge Francisco Leymur el proyecto Arquitectura Latinoamericana del 39 al 60. Y el Premio América de Teoría y Crítica en los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana de Puerto Rico en el 2000. Saben ustedes que es un extenso historial, nosotros aquí todos la miramos y estamos muy gustosos de tenerla aquí y escucharla. Entonces, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Quería comentarle a Jaime que esos artículos a los que él se refería eran en la revista Hábitat de Tiempo, que dirigía Fernando Correa, y ahí escribí efectivamente uno de mis primeros pinitos escribiendo, que es medio imaginar yo que había alguien en Medellín que los miraba. Con mucha ansia además, porque los buscaba y los iba a comprar el periódico exclusivamente para leer esos artículos. La revista Hábitat salía los sábados. Sí, lamentablemente sí. Después la acabaron. Eran comentarios sobre arquitectura y era muy interesante porque era una separata, como un cuaderno en sí mismo, y tenía pues este énfasis en la arquitectura, y es muy difícil que los periódicos tengan hoy en día ese interés. En todo caso, pues ahí eso fue tarea de Fernando Correa toda su vida, hasta que él pues ya no dio más, y el Tiempo ya le pareció que no era, que era más rentable
conseguir anuncios de diseño y entonces acabaron con la revista Habitat. Bueno, hoy voy a intentar hacer una visión de la arquitectura colombiana contemporánea, porque eso fue lo que me pidió María Isabel. Entonces yo le dije, está bien, tomo el guante, levanto el guante, pero claro, era un complique. Yo no sé si se puede poner la presentación. Sí, estamos ahí. Bueno. ¿Sí ven la presentación? Sí, María, Sí, se ve ya se ve. Si la pueden poner en pantalla completa. Exacto. Un momento, esto está aquí. Ahora. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces voy a hablar de esto. Y No se ve en modo pantalla completa. ¿Tú la ves, Isabel? En modo pantalla Pero lo completa. tienen que hacer allá. O sea, lo tienen que hacer en cada... ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven allá la pantalla? Fraccionada. Pero es que lo tienen que hacer desde su Meet. ¿Y si le ponemos en PDF? No. Es que ellos tienen que ponerle dentro de las pantallas que ven en Meet, a ponerle un cliccito que dice para que quede, y en los 3 punticos de abajo tienen que indicar pantalla completa. ¿Entendiste lo que dijo Marisabel? Para verlo en María, pantalla pero completa. no es eso. Es No es que eso, ¿no? estamos ¿Qué están viendo? cuando Víctor compartió, estamos Están viendo la versión. Acá lo vemos bien, pero sí, ya- la versión que te ayuda. Entonces vuelve a compartir. Vuelve a compartir. Compártelo. Vemos la pantalla que tienes en la que ves la diapositiva que sigue. Esa es la que vemos. Ah, sí. Dale escape y dale compartir desde el Meet. Dale dejar de compartir. Y ahora vuelves a compartir. Pantalla completa. Pantalla Es que le di completa. pantalla completa. Y tocas esa. A ver, ustedes nos dicen qué ven ahora. Un momento. Ahora estamos viendo antes de que, no, vuelve y sale la que tienes la pantalla dividida en 2, te aparece la diapositiva. Sí, Y la- sí. Esa es la que vemos. ¿Por qué no lo pasamos en PDF? Pero pasará igual. No pasará igual. ¿No? Ah, bueno, Vale, no vale. sé. Probemos con el PDF. Y por eso lo pongo en PDF. Preferible en PDF. Sí. La pregunta lo están compartiendo pantalla completa, ¿cierto? Pantalla ¿Desde completa. ventana? No, compartimos pantalla Sí, completa. Porque si se comparte como una ventana del computador, Sí, se a puede veces compartir pasa, a solo veces eso. pasa. O sea, es como mejor compartir solo la ventana y se escoge, Sí, pues. pero se debe de una vez abrir como la pantalla completa en PowerPoint. A ver, intentemos lo que tú dices, compartir ventana. Sí, A ver si es verdad. pero toca primero abrirla en PowerPoint. Esa, Sí, ajá. la de PowerPoint. O sea, primero en PowerPoint. Pero en PowerPoint tócale de tenemos, PowerPoint. tenemos que Espera, ponerla así. espera, Ah, pero no, si lo pones así, no puedes espera, abrir Meet. un momento. Si lo pones así, no puedes abrir Meet. Dale. ¿Y cómo pones Meet? Te toca escape. Ah, sí, ahí está, ¿no? Sí. Ah, ya es que lo que ves en la pantalla no es lo mismo por proyecto. ¿Cómo lo ven ahora? Ya ves. Ahora bien, está Sí, señor. perfecto. Sí, perfecto. ¿Lo ven bien? Sí, ya lo Sí, vemos señor. bien. Adelante y atrás para ver si funciona. ¿Sí corre? Sí. Pero ponlo. Sí, María, estamos viendo Vale. las que siguen. Vale, ahora parece que ya funciona. Vale. Bueno, la primera pregunta que me hacía es, ¿qué es lo contemporáneo en la arquitectura colombiana? Porque cuando uno dice arquitectura colombiana contemporánea, pues por un lado está diciendo arquitectura colombiana, me imagino hecha en Colombia, me imagino que eso la hace colombiana, pero ¿qué es lo contemporáneo? Y lo contemporáneo no es lo reciente. Lo contemporáneo es lo que preocupa a quienes estamos vivos. ¿Por qué puse ahí preocupa? Porque la palabra preocuparse es muy interesante porque es la ocupación previa. Uno se preocupa de algo que lo va a ocupar después.
es una noción muy cercana a la idea de proyecto en arquitectura. Uno primero proyecta y después se ocupa de hacer un edificio, de hacer algo, y el proyecto es de esta preocupación previa. Entonces, preocuparse quiere decir aquello que verdaderamente nos importa y es en lo que los contemporáneos, que son todas las personas que estamos vivas aún en este planeta, nos preocupa. Entonces, después de eso uno dice, bueno, ¿qué es lo que preocupa a los artistas? Perdona un momento, es que estás como por fuera del marco, no se te ve bien, entonces le solicito a Víctor que si mueve la cámara para enfocarte a ti mientras hablas y haces es que no estamos viendo nosotros, a ver, ¿ahí? No, tienes que girarla más en dirección ahora. Perfecto, continúa, ¿sí? Por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta que me hacía es, ¿qué es lo que preocupa a los arquitectos colombianos contemporáneos? Esa pregunta no es tan fácil, esa respuesta no es tan fácil, porque como arquitectos, o en tanto arquitectos, nos preocupamos por la estructura formal y física de los proyectos, por ejemplo. Ese es un tema de siempre. Los arquitectos se ocupan de componer y de imaginar físicamente cómo se van a levantar los proyectos, pero les interesan también las calidades estéticas y hoy en día también los materiales sustentables y biodegradables o las características sensoriales del espacio que son muy importantes y han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor en entender los materiales por sus características sensoriales y emocionales. Esto en tanto arquitectos, pero resulta que como colombianos nos preocupan otras cosas, por ejemplo, la desigualdad social y étnica, las contradicciones del desarrollo, nuestras herencias, qué tenemos, qué no tenemos, qué deseamos tener, qué otras cosas nos preocupan, la violencia generalizada en muchos lugares en el país. Ahora, como habitantes del mundo, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa el cambio ambiental, el calentamiento global, que se están secando los ríos, etcétera, que nos preocupa el fin del antropocentrismo. Sobre esto volveremos luego. Un mundo que ya no se define solamente como el hombre o el ser humano como máxima creación o un punto de llegada de la evolución de las especies, sino un mundo en el que coexisten distintas especies. También nos preocupan y nos ocupan mucho las revoluciones digitales del siglo XXI. Y hablo en plural porque se habla de la primera revolución digital, que fue de los computadores, y la segunda revolución digital, que tiene que ver con los celulares, etcétera. Eso nos preocupan y nos ocupan. Entonces, los arquitectos colombianos nos preocupamos por estas cosas, pero simultáneamente somos arquitectos colombianos y habitantes del mundo. Uno no puede hacer una disección de su cabeza porque simultáneamente somos todo eso. Entonces, lo contemporáneo, de la arquitectura contemporánea, es la que responde de una u otra manera a ese conjunto de preocupaciones. A algunas, no todas, un proyecto no puede resolverlas todas, pero las que se inscriben dentro de ese conjunto de preocupaciones es lo que podríamos llamar contemporáneo. Muchos proyectos hechos en fechas recientes, aunque posean calidades estéticas, constructivas o sociales destacables, no son contemporáneos. No son contemporáneos porque responden a problemas anteriores o a problemas viejos o a problemas de otros o a circunstancias que ya no son vigentes para las personas actuales. Entonces, para lo contemporáneo no me guío por las fechas, me guío por los problemas que enfrentan los proyectos y
y esta mezcla de preocupaciones de arquitectos colombianos y habitantes del mundo. La mezcla de esas preocupaciones me dio como 5 categorías. Y ahí están, las van a ver, ahora muy juiciosamente voy a ver una por una. Construir paisaje, tener en cuenta las preexistencias, cerrar la brecha, superar las violencias, entender alteridades. Esta es solo mi manera de ver, algunas, porque pues mi examen es muy somero, algunos de los aspectos que creo que los arquitectos contemporáneos, independientes de su edad, están enfrentando en su arquitectura en Colombia. Para cada uno, como manera de ilustración, escogí 2 proyectos colombianos que ilustrarían un poco cada uno de estos temas. Construir paisaje. Pues todos sentimos de alguna u otra manera la necesidad de contrarrestar la degradación del medio ambiente. Y vemos que hay problemas de basuras, problemas de todo tipo, y los arquitectos evidentemente quisieran contrarrestarlo. Pero también esto implica entender que el territorio se moldea en forma de paisaje. ¿Qué quiero decir con esto? El sentimiento territorial tiene que ver con la idea de pertenencia a un territorio. Y nosotros pertenecemos al Valle de Aburrá o a las Lomas de Manizales o a la Sabana de Bogotá. Pertenecemos ahí. Y el paisaje es la manera como nosotros moldeamos el territorio con ese sentimiento de pertenencia. Por eso es que el paisaje no es solo la naturaleza, sino que es una construcción cultural. Comprender esto, que es muy bobo, pero fundamental, ha sido muy reciente, porque hasta hace relativamente poco, para la arquitectura, la naturaleza era como lo que rodeaba el jardincito, era lo que aparecía después, lo veíamos por la ventana, o de lo que se rodeaba un edificio para que fuera bonita, y no una idea de construir el paisaje mismo. La idea de que con la arquitectura se puede construir paisaje y se puede construir jardín con identidad, es una idea relativamente reciente. El paisaje tiene otra característica, involucra todos los sentidos. Lo olemos, lo sentimos, lo oímos, nos toca, lo tocamos, etc. Tenemos una relación emocional y de pertenencia con los paisajes. Y por eso con los paisajes nos identificamos de manera profunda. De manera que cuando alguna persona, algún arquitecto tiene la idea de que haga una arquitectura con identidad, yo pienso que la manera más directa es la construcción con el paisaje. Tengo 2 ejemplos de arquitectos que intentan hacer esto. El primero es el Camino a Cristo Rey, en Cali. Lo están terminando a marchas forzadas para que se pudiera recorrer en la COP, pero no llegaron finalmente a terminarlo, pero está casi terminado. Nosotros estuvimos hace poco, el observatorio estuvo allá, estuvimos hablando con el arquitecto y director Eduard Conde, y nos contaba que este era uno de los 3 grandes proyectos del anterior alcalde, Jorge Iván Ospina, que planteó 3 grandes proyectos para Cali, los vamos a ver los 3 aquí, y por razones políticas, del cambio político, pues se han visto entrabados en su finalización, porque hubo un cambio político fuerte en Cali. En todo caso, el Camino a Cristo Rey consiste, en realidad son 5 etapas, o sea, en realidad son 5 etapas. Bueno, ahí las ven ustedes, 1, 2, 3, 4 y 5. Están terminadas las 2, la 3, y parte de la 5. La 4 está todavía en ceros prácticamente, y la 1, que es la conexión con la ciudad, también no está construida. De manera que tenemos solamente un fragmento. Sin embargo, ese fragmento son
6 kilómetros de recorrido. 6 kilómetros a lo largo de una gran franja, yo creo, una gran zanja, yo creo una antigua escurrentía en Cali, una zona verde que estaba en la mira de los constructores para hacer edificios, sobre todo en su parte alta, y que aprovechando la expropiación que le hicieron a los bienes de los Rodríguez Orejuela, de la SAE, se llama eso, la Sociedad de Activos Especiales, algo así, que poseía ese terreno, lo pudieron municipalizar y lo pudieron volver parque, porque ahí había una enorme presión por parte de privados para construir todo ese bosque arriba. Ya arriba del número 11 vemos Cristo Rey. El proyecto es muy interesante y muy sencillo. Está sobre muy alto, está sobre pilotes, de manera que uno recorre zigzagueando, va subiendo la montaña y va llegando pues las distintas fases y uno está como a la altura de la copa de los árboles. Y esto hace que tenga una relación muy especial con esa naturaleza y por otro lado que no dañe la tierra abajo, no la erosione, no la moleste con un digamos, deambular constante. El camino tiene distintas paradas, distintos lugares y distintos sitios donde uno puede descansar, parar, seguir, mirar, etc. Una de las cosas que me parece más interesante de este proyecto es que se lo está comiendo el paisaje. Está recién inaugurado. Cuando nosotros lo visitamos ni siquiera lo habían inaugurado. Y el paisaje ya se lo estaba comiendo. Entonces hay una coexistencia con esta naturaleza invasora que es muy interesante porque la sensación que hay recorriendo este camino es que uno literalmente se sumerge en el paisaje. La última parte, que es la que terminaron ya, la que llega a Cristo Rey, todavía no está tan arborizada. Evidentemente todas estas árboles, muchos están en el lugar, otros han sido plantados especialmente. En esta última parte pues se van a plantar, que a la parte llamémosla más pelada, pero tiene esta idea de camino en el aire a una altura inusual, donde la convivencia con esa vegetación exuberante de Cali es como íntima, pero a su vez descubre el paisaje de Cali. Es decir, a medida que uno va subiendo, uno va viendo zonas distintas, vistas de la ciudad, distintas panoramas de la ciudad. Si el día está despejado, se alcanzan a ver hasta los nevados al fondo, los farallones de Cali. Es decir, es una Cali que se les va descubriendo las distintas capas a medida que uno asciende. Las ciudades tienden a tener un lugar alto como mirador de la ciudad. Aquí tenemos Monserrate y no mucho más, pues a subida a Monserrate, que no es del otro mundo, pero esta tiene muchísimas más vistas, digamos, visiones. Entonces, en sí mismo el proyecto es paisaje y a la vez permite ver muchos paisajes. Entonces, a mí me parece que esto es una manera muy sencilla y muy inteligente de construir paisaje o de construir con el paisaje. Me parece un proyecto destacable. En este mismo sentido de la construcción de paisaje, quería destacar este otro proyecto que fue uno de los que ganó premio en la pasada Bienal, el Parque Prado Centro de Medellín. Terminaron el 21, inauguraron el 22, del grupo Connatural de Edgar Mazo. Edgar Mazo pertenece a 80, eso ha ido cambiando de nombres, se llamaba Connatural y después se llamó de otras maneras, pero siempre tratando de trabajar con la vegetación. Este parque me parece especialmente interesante. El centro de Medellín es lo que está en la bola roja, y esto queda en el Prado, en el Prado Viejo. El Prado fue como uno de los primeros barrios de la expansión de Medellín cuando empezó a salir de su centro. El Prado fue uno de los primeros barrios residenciales desde los años 20, me corregirá Jaime,
o antes, empezó a crecer hacia allá la ciudad y tiene pues casas residenciales, pero muchas de ellas por sus fechas pues ya tienen una cierta decadencia. Hoy en día es un barrio mixto que tiene pues parte de casas bastante buenas de grandes residencias y otras partes en deterioro. Este parque pues se sitúa al empezar la ladera para subir las otras, pues después volverse más agreste la subida en otras partes de Medellín. El Parque Prado, a mí me gusta mucho la secuencia de arriba, porque el Parque Prado no estaba solito. Había un lote original donde había unas construcciones como en mal estado. Y el proyecto se fue desarrollando entre el 19 y el 21 con la decisión que hacemos con esto. ¿Qué hacemos con estas ruinas? Alguien muy insensible dice, no, pues la tumbamos y tenemos una gran zona verde. Pues no, digamos, tendría la justificación medioambiental. Otro dice, bueno, ¿qué vale la pena? ¿Cómo se coexiste con las ruinas? Y es finalmente lo que deciden hacer. Mantener parte de las ruinas, sobre todo las estructuras modernas, de concreto, las vigas, el entramado, y algunas partes, algunos elementos de la división de la arquitectura que preexistía. Es decir, se coexiste con una huella de lo que es el Prado y lo que el Prado significa para la gente de Medellín. Para poder tener esta vegetación, se hizo un muy cuidadoso estudio de cómo aprovechar las aguas lluvias para alimentarla. Pongo ese corte que me parece también muy interesante, para alimentar con aguas lluvias la vegetación nueva que se pone en el parque. El parque, las dos fotos de la derecha, estas dos, son durante el proceso de construcción, estas son del parque ya terminado. Vemos esta coexistencia y esta necesidad de ir decidiendo en el terreno qué se queda y qué no. Muchos de los materiales del nuevo parque son sacados de estas construcciones, de los cimientos, de parte de lo que se encuentra y se fue poniendo en los lugares. De manera que la ruina, no solamente el testimonio físico de la ruina, sino también partes de las antiguas construcciones o esos materiales reutilizados que se sacaron de la antigua construcción. Este parque a mí me parece excepcional y lo relaciono con el anterior que vimos, es por el tipo de jardín que tiene. A mí me enseñaron que había el jardín inglés, que era un montículo donde se unían una serie de arbolitos y unos grandes prados inmensos. Me enseñaron que era el jardín francés, que es geométrico y demás, sacado de Versalles, las cosas. Me dijeron que el Parque Nacional en Bogotá, la parte de abajo era francesa y la de arriba era inglesa. Hemos visto algo del parque, del parque italiano, del jardín italiano. Y yo me preguntaba, conozco los proyectos de Burle Marx en Brasil, que hace el jardín brasilero. Conocemos todos el Pedregal de Luis Barragán, que es el paisaje mexicano, árido. Y me preguntaba yo, ¿cuál es el paisaje colombiano? ¿Cuál es el jardín colombiano? ¿Cómo nosotros podemos hacer algo? Y para mí no es solamente colombiano, es andino, es de los Andes del trópico, porque nosotros estamos altos, pero estamos en el trópico. Entonces tenemos esta profusión de vegetación que varía según la altitud de la que estemos. Y nosotros tenemos una naturaleza a medio domesticar. No es que nos coma totalmente, la podemos mantener a raya, pero siempre estamos
como en esa lucha porque no se vuelva un matorral, pero a la vez no podemos domesticarlo al punto que lo hacen los franceses, porque no se deja. Entonces, este jardín, como medio enmontado, como que no está, como que se deja un poco libre, como que aparece ahí, que tiene una serie de plantas de distinto tipo entremezcladas, me parece un acierto grandísimo. Yo cuando a mí me preguntan cuál es el jardín colombiano, les digo el Parque Prado Centro. Ese es el jardín colombiano. Aquí hay como darle en el blanco de qué es la construcción de un paisaje, que es una tarea cultural muy difícil si nos ponemos a pensarla bien. Si a ustedes no les hubieran mostrado eso, no existiera esto de ejemplo. Y los ponen en como ejercicio de taller a poner diseña el jardín colombiano, pues se van a ver en dificultades, porque no es una respuesta fácil de dar. Bueno, ese respecto al primer tema. Respecto al segundo tema, que es tener en cuenta las preexistencias, nosotros tenemos también unas particularidades. Primero tenemos que entender que las herencias nos determinan, es decir, que nosotros estamos determinados por lo que pasó antes y que la historia está ahí para quedarse y no la podemos modificar. Los indios tienen una palabra, el futuro para para varias lenguas indígenas, como el quechua, es lo que mira hacia atrás, porque lo que está atrás no lo vemos y lo podemos modificar. En cambio, el pasado es lo que tenemos delante, porque eso es lo que ya está y no podemos modificar. El pasado no lo podemos modificar. La historia decanta un palincesto de huellas, sabemos eso no necesita mayor explicación. Sin embargo, buena parte de nuestro patrimonio es modesto, porque salvo que se ponga uno así con un nacionalismo extremo, ponerse a decir que tenemos los monumentos del mundo, no, tenemos un patrimonio que tenemos que valorar, aunque sea modesto, porque es el de nuestro pasado. Y conservar y mantener el patrimonio es revitalizarlo socialmente. La vida urbana contemporánea coexiste con lo preexistente y por ningún motivo es lícito demoler y partir de cero. Yo recuerdo que Ramón Gutiérrez decía, patrimonio arquitectónico es todo lo que está construido, bueno, malo, bonito, feo, costoso, barato, está ahí, tiene derecho a existir, es nuestro patrimonio, salvo razones muy fuertes, no es lícito demoler. Se puede construir sobre lo construido, se puede cambiar, se puede reforzar, se puede, etcétera, pero no es lícito. Hay que buscar muchas justificaciones para demoler y partir de cero, como pasó con este edificio donde estamos, que se demolió y se partió de cero. Bueno, 2 veces. ¿Cómo? 2 veces, porque el pabellón también se demolió. Sí. Bueno, para ejemplo de esto voy a tomar otro de los grandes proyectos de Cali, que es la remodelación de Contabaco. Este proyecto se remodela para albergar la institución universitaria de las artes y las culturas populares. Es otro de los proyectos de Ospina, del anterior alcalde, y como no lo alcanzó a terminar, ahora está a calzas piedras. Afortunadamente la COP hizo que se pusieran las pilas para tratar de volverlo por lo menos visible a último momento. Ese está en esta esquina. Yo no sé si ustedes conocen Cali, pero este es el Puente Ortiz, este es el río Cali, este es el Boulevard del Río, que es hoy en día el sitio de congregación de todos los caleños, el lugar que es como el malecón al borde del río. Esto es el corazón del corazón, ahí es donde está la zona verde de la COP que hemos visto. El edificio de Cortabaco está aquí
Y aquí está la ermita, que es una iglesia es una especie de iglesia gótica en miniatura, de maqueta de iglesia gótica, que los caleños pues consideran, quieren mucho. Y aquí está el Coltabaco. Entre estos dos edificios había uno de los edificios mejores que tenía Cali, que era el Hotel Alférez Real. Ese, el Excelsior, el Alférez, era un hotel importantísimo que se hizo en los años 20. Era uno de los mejores hoteles de Cali. Y yo no sé a quién le dio, en qué mal momento, le dio por demolerlo. A Cali ha tenido muy mala suerte con eso. Lo demuelen todo. Y tiene muy poco patrimonio efectivo, porque lo han tumbado. Entonces, yo no sé si un ataque de arrepentimiento decidieron que no iban a construir nada en la mitad. Entonces, hay un espacio abierto entre la ermita y Coltabaco, que es una especie de plaza que no tiene mucho sentido. Como ustedes ven, la ermita le da la espalda a ese espacio, porque es muy curioso que los dos están, pues, orientados mirando hacia oriente, los dos edificios, y el paseo actual llega hasta ahí. Pero esta esquina por aquí se va hasta la Plaza de Caicedo, que es el corazón del corazón de Cali. Y uno ve que estos dos edificios en su momento era Coltabaco, que tenía antes del azúcar, del boom del azúcar, Cali vivía el tabaco. Entonces Coltabaco era la industria del Valle del Cauca, y al frente estaba el hotel que venía, pues, se favorecía del comercio con Buenaventura, etcétera. Y este camino hacia la Plaza de Caicedo era muy importante. Aquí se ve el Palacio de Justicia, hoy Palacio Nacional, que es uno de los pocos edificios importantes que todavía tiene Cali. Entonces, y aquí está el Puente Ortiz, que sí, ese no se han atrevido a tocarlo. En estas circunstancias, ustedes se imaginarán que Coltabaco, pues, tiene un gran peso simbólico. Algo así como no tumben lo último que nos queda. Cuando uno mira Coltabaco, se da cuenta que no es un edificio que uno diga qué proyecto arquitectónico. De hecho, esto lo hizo un ingeniero, algunos dicen que sí era arquitecto, entre 1934 y 36. O sea que por antigüedad, pues tampoco es que sea muy antiguo. Y como ustedes ven, responde a un gusto como medio, no sé cómo decirlo, morisco español, andaluz. En su época los arquitectos modernos despreciaban mucho esta arquitectura porque la veían como los ponqués historicistas. Es un claro ejemplo de pastelería historicista, que adorna un edificio sin mayores gracias volumétricas. Y para empeorar, en los años 50 le añadieron un piso. Y ustedes ven, le ponen tercer piso. Entonces, este arco que tenía pues alguna lógica, lo cortaron por la mitad, y le inventaron un nuevo remate, y ya no me atrevería a decir, no sé, moriscos de los 50, pero no sé bien cómo, no sé bien. Y le hicieron aparentemente, esto tenía unos miradores aquí o unos terrazas aquí, y el resto una cosa a dos aguas. Mejor dicho, este edificio, por donde lo cojan, y a lo mejor en un contexto cultural o arquitectónico más rico, pues sería visto con cierta desconfianza. Pero en Cali es nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio, bueno, entonces para Cali Coltabaco se volvió importantísimo. Está en una de las esquinas más importantes. Darle la fachada al paseo más importante de la ciudad. Entonces había un consenso por mantenerlo. Este es el proyecto de restauración. Muestro el primero y el último piso porque el proyecto pues es muy detallado, pues no se los voy a poder contar. Este es el primer piso donde tenemos una entrada, unas escaleras que llevan a este torre mirador, que es esta, digamos,
Luego se llega a un espacio que llega a ser un vacío. Detrás, el que está entre medianeras, había una zona cerrada que los arquitectos restauradores decidieron volver una pequeña zona verde, iluminar un poquito este espacio. Era muy oscuro. Y una cosa que es muy interesante, la desapacible techo que había antes, decidieron volverlo un techo recorrible, una terraza desde la cual se ve el río, se ve el paseo, etc. Entonces lo que hicieron fue quitar cosas y demás. Y básicamente, pues, alteraron mucho de las distribuciones, también en el segundo y tercer piso, de las distribuciones anteriores. Todo esto desató una polémica tremenda con los restauradores, porque los restauradores más ortodoxos dicen que se está violentando el edificio original y que hay que mantener el edificio original como si fuera la Torre Eiffel o la Catedral de Chartres, pero no lo es que no lo es, porque se tomaron ciertas licencias que a mí me parecen ilícitas. En todo caso, ha servido esa polémica para ponerle todo tipo de palos en la rueda al proyecto que no se ha podido terminar completamente. Aquí tienen unas fotos de así estaba antes, y este es un render, odio los renders, pero para que ustedes vean este espacio en lo que se convierte con la Escuela de Artes y Oficios, esta idea, perdón, está llamando. Sí, ya estoy diciendo. No me preocupo. No. Para darle más luz, hicieron estas ventanas, y una decisión que ustedes pueden pensar que, o sea, es que este era el piso, era un mosaico entre amarillo y negro, me parece medio feo, pero era el que había. Entonces, hicieron una labor de restaurar, si bien alteraron otras cosas, hicieron una labor muy juiciosa de restaurar estos pisos, volver a hacer las baldosas iguales, etc. Y este techo que estaba aquí, pues como les decía, volverlo una terraza. El edificio actualmente está en estas condiciones. La terraza apenas se está haciendo, son de los distintos pisos. Estas son las escaleras de esa parte donde estaba el minarete, en la sala del último piso, porque lo de las artes y las culturas populares no sé bien qué será con lo que lo va a ocupar. En este momento está más o menos terminado el trabajo de restauración, pero falta equiparlo, ocuparlo, etcétera. Eso vendrá, me imagino, el año entrante, y quién sabe con las políticas del nuevo alcalde. Pero para que vean lo que es en Colombia la restauración. Quería mencionar otro tema respecto a las preexistencias. Como para mí hacer arquitectura también es escribir libros, como se podrán imaginar, no solo hacer edificios, sino escribir libros también es hacer arquitectura. Entonces traje un libro, que es La ciudad oculta de Popayán. Es de un profesor de la Universidad del Cauca, se llama Soria Alexander Morales Fernández. Fue uno de los premios ganadores también en la Bienal, en la categoría de investigación, en la Bienal del 22. Y pues él hace un juego de palabras, la ciudad oculta es Popayán, y la ciudad oculta, o sea, la que no se ve, que es la otra Popayán. Y efectivamente, que es un habitante de Popayán, el subtítulo es La marginalidad urbana como reto en el ordenamiento territorial de la ciudad señorial de Popayán. Es cómo coexisten estos dos mundos. Porque no es solamente un problema de la ciudad histórica, que es la que visitan los turistas, la que se ve, la bonita, la de mostrar, la de fotografiar, etcétera, sino una Popayán viva, una Popayán que no solamente vive
y lo que él muestra es que no es que sean dos ciudades paralelas, es la misma ciudad, porque para el que vive en la ciudad y está y tiene este ambiente o este tipo, digamos, de construcción de una ciudad popular viva o popular o no popular, o la ciudad moderna y contemporánea, también siente un enorme orgullo y va aquí y también la transforma, y este que está aquí también tiene que ver con esta ciudad. Entonces, cómo coexisten estos dos tiempos es muy interesante en este trabajo de Soria Alexandre. Hay un video que es muy bonito que él muestra, dice cosas como el patrimonio lo conforman las calles, los edificios y las personas que los habitan. Sin las personas que habitan no existiría patrimonio de ningún tipo, es elemental, pero entonces él dice, miremos no solamente la ciudad que se hizo en el siglo XVIII, la que se reconstruyó después del terremoto de 1983, esta ciudad nueva posterior que estamos construyendo y transformando todos los días, también es la histórica. Y hay un tema, hay un colectivo que se llama Sobre Fondo Blanco, porque ellos dicen, el color blanco de la ciudad de Popayán dice, es una región moral. Lo blanco es lo puro, lo limpio, lo bonito, en cambio el color es lo impuro. Entonces ellos dicen que ellos pintan sobre fondo blanco, que ellos hacen la construcción de Popayán sobre fondo blanco. Bien, quería mostrar esto porque los temas de patrimonio tienen pues sus contradicciones, sus problemas. Cerrar la brecha se refiere al tema de cómo contribuir desde la arquitectura a disminuir las distancias socioeconómicas. ¿Podemos o no podemos? ¿Cómo entendemos y estudiamos la ciudad informal? ¿Cómo es eso de participar con la comunidad? ¿Cómo valoramos las estéticas informales y populares? Y preguntarse algo muy, ¿quién y cómo usa la arquitectura que yo hago? No solamente el cliente, ¿cómo se usa? ¿Quién la usa? ¿Cómo la usa? Son preguntas que si no nos las hacemos, pues nunca cerraremos la brecha. Las brechas que separan la Colombia en el país más desigual del planeta o uno de los países más desiguales del planeta. ¿Qué podemos desde la arquitectura hacer para ayudar a mitigar eso? Bien, aquí traje dos proyectos. El otro de Cali, que es el Boulevard de Oriente, ellos se llaman Al Cuadrado Arquitectos, pero hablando con ellos decían, es que somos 3 mujeres y un señor, nos debemos llamar Al Cuadrado Arquitectas. Y pues sí, ya por pura mayoría. Entonces sí, ellas hicieron, esto es el otro proyecto grande de la alcaldía de Ospina, este es Agua Blanca. No sé si ustedes conocen Cali. Agua Blanca es la zona, la pobrería es como la ciudad Bolívar de Cali, que se extiende y se extiende y se extiende. Antiguamente era una zona de humedales, de aguas cristalinas, y por eso se llama Agua Blanca. Pero con el tiempo, estos caños empezaron a volverse infectos y terribles y se fueron desecando hasta que efectivamente se desecaron y se volvieron un polvero como esto. Y pues ahí pues, se puede jugar y se puede vivir y se puede parquear y se pueden hacer esas cosas. Bien, el proyecto del Boulevard de Oriente es coger esta zona, todas estas manzanas, y hacer un gran paseo de parque. Lo puse en cerrar la brecha porque aquí puse esta rayita roja. Esta rayita roja señala la calle de los Mangos, que es el centro como comercial de Agua Blanca, que es un sitio muy concurrido. Entonces, tener esta conexión con Agua Blanca y de aquí venir al oriente, y aquí se hace un mercado popular. Esto no solamente estructura estos barrios de Agua Blanca, sino que tiene un enorme significado para la gente
que las cosas buenas también nos toca de las cosas buenas. Este es el proyecto es Así Era, el Peladero, y estas partes son hechas con mucha sensibilidad de cuál es el carácter de cada una de estas etapas, de cada uno de estos sitios. Y todo este paseo está, no tengo tiempo ni me lo sé, las características peculiares de cada uno de los lugares que conforman el paseo, porque no es simplemente un parque lineal, es un bulevar donde ocurren muchas cosas, mucho más largo que el bulevar del Río. Este proyecto es de los más terminados, y estamos paseando hace poco, estuvimos ahí. Estuvimos visitándolo, y esto es como luce, excelentes terminados, magníficos empates con la ciudad actual, excelente vegetación, servicios públicos con este sistema de gaviones de piedra en vallas, mobiliario urbano de primera. Es decir, de eso tan bueno sí dan tanto para la gente más pobre de Cali. Para mí esto es un gesto de cerrar la brecha muy bueno, es decir, de tener excelentes, no es solamente un programa de los colegios que ya lo tienen, o de tener ciertos servicios, o sea, 4 centros de felicidad en Bogotá, para que sean felices todos, sino esto permite, yo creo que una felicidad mayor para un sector muy grande. De hecho, esto se inauguró el año pasado, o este año. Han desatado una cosa que me parece muy interesante, una especie de competencia de grafitis en todos los que están alrededor. Se organizaron y empezaron a pintar y todo lo que daba al borde del caño, que eran las casas más pobres y más feas y más desbaratadas, empezaron a tener todo un proceso de restauración, porque ahora de renovación, con este sistema de hacer escaleras por fuera, que hay en Cali y en Buenaventura, que es muy interesante, porque se ve que es una casa de desarrollo progresivo que va creciendo, pero cada unidad es relativamente independiente. Entonces forman una especie de edificio de apartamentos, y de esto se ve mucho. Aquí hay otro de ese mismo sistema. Y a la vez, hacer todos estos grafitis en museos. Me tocó sacar una cantidad, creo que el siguiente también tiene esta, así a todo lo largo del el impacto que ha tenido sobre la zona, sobre todo el empoderamiento, el sentimiento de que esto no es el fin del mundo, de que no somos lo peor de Cali, de que esta no es la zona más linda. Y esta es una foto del centro comercial de Los Manos, que no es un centro comercial, sino una calle larguísima. Es un San Victorino de ventas vendedores ambulantes, digamos, que se congregan ahí. Esta vitalidad de complementada con esto, me pareció que es muy caleño, y que da una sensación de dignificación que me parece de gran importancia social. El otro es un proyecto de arquitectura expandida, de arquitectura expandida aquí en Bogotá, en Patio Bonito, que es uno de los varios proyectos de arquitectura expandida. Lo puse como ejemplo, es en Patio Bonito, es decir, muy cerca, aquí está, es en este lugar, muy cerca detrás de Corabastos, con todos los temas de inseguridad y de problemas que tiene Patio Bonito, y pues localidad de Kennedy. Y había un lote en el que había habido en otra época un centro comunal, pero el centro comunal nunca lo terminaron, se acabó, quedaron las ruinas. Las ruinas eran el sitio pues donde todo el mundo, donde se atracaba, donde violaban gente, donde
ocurrían todo tipo de cosas. Esto se volvió el sitio negro del barrio. Entonces, Arquitectura Expandida decide hacer todo este proceso. Hay una frase que estos son los de Arquitectura Expandida, hablando con la comunidad, y decía una cosa que es cierta, dice, a la arquitectura le falta calle. Falta salir a la calle y ver. Y también tuvieron la relación con varias organizaciones del barrio, uno que se llama Biciterritorializando, que no solamente arreglan bicicletas, sino que son fanáticos de la bicicleta, el Trébol Crew, la Francia Skateboarding, Monstruación, Dust, Golpe Barro. Bueno, estos eran, Patacón y Yucatán, estos eran organizaciones de colectivos de la ciudad, que ellos se reunieron con la gente, les explicaron eso. Y es un proyecto muy sencillo, en el cual cogían ese lote, dejaban los pilares de concreto que estaban. Esto fue en el 2016, en el 17 los de la Francia Skateboarding hicieron su pista de skateboard. Este era un sitio como para huerta, que es de las cosas que más ha funcionado, y este era un sitio cerrado. El proyecto, como todos los de Arquitectura Expandida, depende de la gente. Lo hacen con la gente trabaja ahí y la gente lo mantiene y lo sostiene. Si las personas se ponen las pilas, como la señora, las amas de casa que se pusieron a sembrar hortalizas durante la pandemia, son de las más organizadas, la huerta funciona. Si dejan de organizarse, ya no funciona la huerta. Hicieron esto entre todos y ha tenido distintas suertes. Hicieron el skateboarding este es recién hecho, después le hicieron otro grafite y después ya uno empieza a ver, aquí no se alcanza a ver en la foto, pero sí se alcanza a ver, ya es la pista está muy deteriorada, hoy en día está prácticamente inservible, esto lo pintan, lo despintan, mire, este es skateboarding, pero que ya está muy mal, etc. Lo que quiero decir es que este tipo de proyectos son organismos vivos que se transforman con la comunidad. No tienen la pretensión del proyecto acabado final, sino que son organismos que viven con la comunidad. La parte cerrada, alguien les hizo una donación muy grande de libros, hicieron una biblioteca, ahí hacen distintos eventos, y bueno, han tenido discusiones, han tenido periodos más de decaimiento, hay otros donde líderes del barrio se apersonan para hacer conferencias y cosas, y es un proyecto que no es vistoso, digamos, arquitectónicamente como para la revista de arquitectura, pero tiene un enorme sentido para cerrar las brechas sociales. Superar las violencias tiene mucho que ver con eso. Cómo enfrentar escenarios de violencia. La arquitectura y la cultura son sanadores. Metámonos eso en la cabeza. El bienestar contribuye a la vida colectiva en paz. Cómo se fomenta el diálogo y la resiliencia para el tema de la violencia. Bueno, tengo dos ejemplos. Voy a acelerar un poquito porque ya llevo casi una hora. Este es el Colegio La Leona, que hizo Simón Josi. Él ya tenía experiencia con proyectos en zonas que habían tenido pasados de violencias y masacres. Y fue financiado por Crepes and Waffles, que financia esto para no pagar impuestos, pues financia algún proyecto comunitario. Está en Cajamarca, Tolima. Cajamarca es un sitio que se conoce sobre todo que es la despensa del Tolima y tiene sobre todo arracacha. Son campesinos, tienen sus parcelas pequeñas, siembran arracacha, tomate de árbol, frijol, tienen una serie de climas distintos, es una montaña que ustedes ven con el río Anaime, punto de confluencia entre el ejército, el ELN y parte de las FARC.
tuvieron en el año 2003 y 2004 dos matanzas tenaces en la vereda Potosí, donde llegó el ejército disparando, mataron a yo no sé cuántas personas en el 2003, acusándolos de guerrilleros, y en el 2004 otro acto. Entonces ellos ya tenían esta cosa. Pero lo peor estaba por venir, porque en el 2007 llegó la peor de las pestes, que fue la Anglo Gold Ashanti. La Anglo Gold Ashanti es una multinacional minera que saca oro, y empezó a decirles: aquí llegó el progreso, llegó para ustedes todos, se van a volver mineros, esto es el desarrollo, no solamente para Cajamarca, para todo el Tolima, para todo Colombia. Bueno, ellos lo miraron y dijeron: bueno, chévere, va a haber más trabajo. Empezaron a sospechar que algo iba mal, porque los ríos empezaron a bajar como muy sucios, con una turbulencia muy grande. No se imaginaban que pocos años después esto era mina a cielo abierto para sacar oro con técnicas con cianuro, desviando los cauces de los ríos. Bueno, el horror, así como para mostrarles a los niños chiquitos y asustarlos en la COP, en la anticop, esto era el horror de las minas. Total, se empezó a formar un movimiento contra las minas, diciendo: no, Cajamarca es campesino, nosotros sembramos papas, sembramos frutas, sembramos arracacha, queremos seguir siendo campesinos, no queremos minas, no queremos minas. Se formó un movimiento muy importante que llegó a Ibagué, etcétera. Hoy en día Cortolima y la carne del Tolima es la más militante de defensa del medio ambiente, porque tienen esta experiencia anterior. En el 2017 lograron hacer una consulta popular donde el 97.5% de la población votó en contra de la mina. Y la lograron parar. En este momento la mina está parada, está en suspenso, no se sabe si va a continuar, está en un lío espantoso con abogados y demás, y todo eso en la Corte Constitucional, que tienen que ver si definitivamente la paran del todo o la sacan del país o el Estado lo tienen que indemnizar. Bueno, están en un lío muy grande. Este es el contexto detrás de el Colegio de Simón José, que es los cultivos. Pues él le dice, y yo creo que llamaron los cultivos, porque cultivar la tierra, sobre todo cultivar ciertos productos, es parte del sentimiento de lucha y de reivindicación que tiene. Entonces, este colegio, que es muy sencillo, son una serie de aulas alrededor de una explanada. Aquí hay otros laboratorios y demás. Aquí está el comedor, que sirve de comedor y biblioteca y demás. Aquí está la cocina y demás. La mayoría de los productos los sirven. Aquí están detrás, están las huertas. Y estas huertas son, digamos, lo que en estas huertas confluyen no solamente los profesores del colegio, sino los saberes populares. Entonces, este es el primer colegio donde hicieron una mezcla entre el pensum oficial que tiene el Ministerio de Educación y los saberes populares que se están fomentando. Entonces viene el profesor de siembra de arracacha, el profesor de siembra de aguacate también tiene una serie de... Porque hay una serie de saberes alrededor del cultivo de la tierra, de gente que se siente campesina, mucho orgullo, y entonces tienen las dos cosas. El cultivo y todo el tema de cultivar la tierra, aquí tiene especial importancia. Entonces tiene esta parte que da hacia la biblioteca y demás, y la otra explanada, que es como una prolongación de este paisaje desde alta montaña, que eso llega hasta los páramos, en que consiste el colegio. El colegio fue terminado este año también y no ha sido usado todavía. El otro tema que me parece muy interesante es el de las escaleras eléctricas en la Comuna 13 de Medellín. Buscando quién lo había hecho, encontré que había un ingeniero
civil César Augusto Hernández, que al parecer fue el primo que se le ocurrió la idea de hacer las escaleras eléctricas, y que los arquitectos eran de desarrollo urbano. También había un arquitecto local, Juan Carlos Ayure, que fue muy importante, sobre todo en este paseo del graffiti que él organizó, sobre todo para los turistas que vienen a las escaleras autónomas. Las escaleras consisten en 6 tramos de 150 metros, suben 384 metros, que equivale a un edificio de 24 pisos. No es que sea muy importante las escaleras mismas. A primera, esto forma parte de el tramo de las escaleras eléctricas, es apenas un tramo, forma parte de todo un proyecto de urbano integral de la Comuna 13, donde hay una serie de otras, digamos, obras que el Estado piensa hacer. Y estas, uno diría a primera vista, bueno, es una continuación de los PUIs, de los proyectos urbanos integrales que hizo Fajardo en la Comuna 1 y 2 entre el 2004 y el 2007, porque este proyecto es del 2010. Entonces debe ser una continuación. Uno diría, pues sí, decidieron hacerlo en otra parte, ir de comuna en comuna, llevando su política, que ha sido muy exitosa, muy promocionada, conocida hasta en la conchinchina de todos los proyectos de Medellín muy loables, etcétera. Y entonces uno diría, bueno, esto es parte de eso. No. Si uno conoce la historia de la ciudad, los que somos más viejos nos acordamos de la Operación Orión en octubre del 2002, donde la orden fue: se me toman la Comuna 13 a sangre y fuego, por vamos con eso. Entraron el ejército y los paramilitares. Nunca se supo cuántos muertos hubo. Las cifras oficiales dicen, no, pues que no hubo sino 142 muertos y 92 desaparecidos. Las cifras de la gente llegan a los miles. Fue una matanza espantosa, y la Operación Orión está incrustada en la mente de todo habitante de la Comuna 13, porque fue una cosa espantosa. Es que el tema de la violencia en Colombia. De manera que las escaleras son una forma no solamente de llevar una subida digna, porque es que ustedes saben, en la medida que uno se va volviendo viejito, ustedes saben lo que es subir uno de estas escaleras, el equivalente a 28 pisos, para ir a comprar una papa que le faltó para el almuerzo, y vuelve y las baja, y o ir al trabajo, volver, ir al colegio, volver. Ustedes saben lo que significa en los barrios informales de las ciudades colombianas, hechos en las laderas, lo que significa subir y bajar. A mí siempre me ha parecido que facilitarle a uno subir y bajar es el mayor regalo que uno le puede hacer a una población. Y sobre todo una población con la que se está en deuda, con la que el Estado está en deuda, que es la de la Comuna 13. Entonces, pues tiene ahora paneles solares. Ahora, tiene el problema de que se volvió un atractivo turístico tremendo. Entonces, hay miles de turistas que llegan todos los días a ver las escaleras eléctricas. Las intentaron replicar en México. Les hicieron una cosa muy loca en México. Le hicieron ni un solo tramo, solo subida. No tiene bajada. Entonces, bueno, pero las hicieron en una ciudad, una alcaldesa. El último tema para terminar, que es entender alteridades, lo dejo al final porque es uno de los más complicados, y es comprender que los seres humanos no somos los únicos habitantes del planeta, que el post-antropocentrismo nos lleva a imaginar otras formas de pensar y de ver el mundo. Como nosotros vemos el mundo, no es la única forma. Hay otras formas de ver el mundo y tenemos que respetarlas e intentar entenderlas. Hay comunidades que poseen visiones del mundo radicalmente distintas a las nuestras. Además, humanos, animales y plantas son seres sintientes. Entonces, ¿cómo se diseña para los animales y las plantas? El primer proyecto que tengo de ejemplo esto es el Centro Educativo Valirromana en La Guajira, de Juan Salamanca Valer,
Juan Salamanca es hijo de una arquitecta y un arquitecto conocidos, y él tuvo una época de estudios en España, en Barcelona, y tiene con sus padres un taller en Tijacá, y les interesa mucho este trabajo con la gente. Este proyecto les sirvió para entender un poco esto, se trasladaron allá a entender no solamente este paisaje semidesértico, sino una comunidad, la comunidad Wayuu. Esto es el corazón de la tierra Wayuu, que lo único que tiene es tierra, entonces construyen con tierra y con maderas. En este caso trajeron guaduas, que no están en este sitio, pero se consiguen relativamente cerca, y la tierra, el adobe, como forma de construcción. Este proyecto, usted lo debe conocer, también fue ganador del 2022, que fue, a mí me parece de una sencillez apabullante, y me gusta la flexibilidad sencilla, la flexibilidad fácil. A uno cuando le dicen que esto es flexible porque se puede correr y no sé qué, no me parece tan flexible, pero este sí me parece. Esto tiene dos cuerpos, uno tiene básicamente la cocina y un salón de estarse como biblioteca, y este tiene como otro salón, que es aulas o comedor. Este puede estar abierto y formar dos zonas, o se puede cerrar y esto queda como otro espacio, y este se puede cerrar como sería aquí, simplemente se hizo cerrándola, una puerta grande que se cierra, no con el mecanismo rarísimo de la iglesia del Nogal, sino empujándola. Y esto se puede correr para allá. Como esto está cerrado, resulta que entonces los lados están abiertos, y cuando se cierra aquí, este espacio se conforma, este espacio se da. Las ventanas están cerradas con estos elementos que en realidad son puertas, pero también son pupitres, que se rebaten y ¡pum!, llegan al piso, y entonces ahí uno almuerza o estudia. Es sencillísimo, y a la vez es como muy ajustado a las circunstancias de un pueblo. Pues él dice que usó las tapices de la cestería Wayuu para hacer los muros. Y el último trabajo es el Tropicario, el Jardín Botánico de Bogotá, los arquitectos de Medellín, DARP, y se llaman de Arquitectura y Paisaje. Hicieron, no sé si lo han visitado, el Tropicario. Un tropicario es un museo de árboles, pero de matas, pero también es el hogar de las matas. No sé por qué las matas estén contentas. Entonces, las matas están contentas si tienen agua, buen clima, nadie las pisa, ni las arranca, ni les hace cosas y demás. Ellos hicieron estos 5 pabellones, los dos grandes están unidos en uno solo. Uno es un museo, los otros son distintos como grupos ecológicos. Los altos son los que tienen unos microclimas más cálidos, y son básicamente de la selva húmeda y de la selva seca, que necesitan distintos regímenes de agua para crear este microclima. Simplemente con radiación solar, aquí podemos tener 20 grados, pero aquí tenemos 25 y aquí tenemos 32. Y efectivamente, sin necesidad de aires acondicionados, ni calefacciones, ni nada, con las condiciones que este vidrio crea, y el agua abajo que se va evaporando y que va formando la humedad ambiente, ustedes lo verán. El hecho es que las matas crecen fácil al interior de estas casitas resguardadas, y las podemos visitar a la manera de la subida al Cristo Rey,
por encima del suelo sin tocarlas en unos recorridos muy interesantes. A todo el complejo se llega por abajo y ocupa un lugar del jardín botánico que es discreto, inteligente y a la vez muy agradable de visitar. El lugar de las plantas. Anotaciones finales. En todos puse más o menos el arquitecto o el ingeniero responsable, pero eso es irresponsable porque si vamos a mirar, por ejemplo, el proyecto de Cortabaco, en realidad trabajó toda esta gente. Y así por todos. Si yo pongo las fichas técnicas de todos los que trabajaron, sería terrible, porque ahora ya no hay un autor final, no hay un autor genial que dice, yo soy el gran autor de este proyecto. Nadie puede decir eso. Todos tienen un equipo detrás grandísimo de asesores geológicos o de asesores de todo tipo. O sea que la arquitectura, ¿quién la hace? No es tan fácil de definir. El segundo comentario que quería hacer es Cali. Mi bolita de cristal me dice que Bogotá tuvo su cuarto de hora. Después Medellín tuvo su cuarto de hora. Todo el mundo habla de la arquitectura de Medellín, de la arquitectura de Medellín. Pues lo pronostico que ahora viene Cali. Le va a tocar el cuarto de hora a la arquitectura caleña en la arquitectura colombiana. De hecho, en la Bienal de este año, que pasó hace un mes, Cali barrió en varias categorías, entre ellas esa, es una conversión de una antigua casa en varios apartamentos, fue uno de los ganadores, y bueno, por eso termino, perdón, sí fue como muy largo. Ahora sí hagan preguntas, critíquenme y digan lo que quieran. ¿Están ahí todavía? ¿Nos oyen? Claro Sí, que aquí sí, estamos. aquí estamos. Bueno, para romper el hielo, siempre es como importante romper el hielo. Yo creo que estamos un poco en shock porque, bueno, hemos tenido como una visión muy contemporánea y me parece muy bien, muy interesantes estos paquetes que has armado, Silvia, con esos ejemplos que has mostrado. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo es esa perspectiva desde lo contemporáneo a lo moderno? Tú que has trabajado tanto lo moderno, ¿qué de lo actual, digamos, toma cosas de esa modernidad o simplemente son cuestiones que se surgen como un poco sin raíz? Tú hablabas antes del jardín colombiano, ¿cierto? ¿Había una tradición del jardín colombiano o no la había? ¿Nos lo estamos inventando nuevamente? O sea, mirando otros referentes de otras partes, o qué de lo actual tiene como esa mirada hacia el pasado. Es un poco la pregunta que quiero hacer. El tema es que es arquitectura moderna. Eso es muy difícil de contestar. Yo suelo decir que la modernidad ya se murió hace tiempo, hace como 30 años. Pero lo que pasa es que, mejor dicho, no se murió, se está muriendo. Entonces patalea todavía. Entonces, muchos de los materiales, de los métodos, de las formas modernas se siguen haciendo. Perdón, es que dicen, ahora sí, si quieres cogerlo. Víctor, ¿puedes poner la cámara para ver? Es que no sabemos por qué no está activada la cámara. Vamos a ver. Es interesante eso que dices, que la arquitectura moderna se ha muerto. Bueno, la vienen matando desde hace mucho tiempo, desde el posmodernismo. Recuerdo, Pues sí, Charles hay Kent. arquitectura moderna que se hace hoy en día, o que se sigue haciendo. Esa no la considero contemporánea. La considero arquitectura moderna fuera de tiempo, que es otra cosa. Yo puedo hacer también arquitectura romana hoy en día, o puedo hacer arquitectura gótica, o puedo hacer arquitectura neomorisca. Entonces también puedo hacer arquitectura moderna. Y la estoy haciendo fuera de tiempo, como el edificio de Cortabaco, que es
neomorisca en una época en que ya no se hace. Bueno, yo puedo hacer lo que quiera en arquitectura. Ahora, eso no es lo contemporáneo. Por eso empezaba diciendo qué es lo contemporáneo. Como mi compromiso era hacer arquitectura contemporánea en Colombia, entonces me pregunté qué es lo contemporáneo, porque también hay arquitectura moderna que se sigue haciendo, no es contemporánea, es moderna, pero no es contemporánea, y se sigue haciendo, y hay gente que le gusta y me parece muy bien. Para mí es una interesante época que estudio históricamente, pero no siento que comprometa mis anhelos actuales como ser viviente del mundo, del planeta y colombiano, porque tengo otras preocupaciones distintas a las que podía tener alguien en 1950. Entre otras, una cosa que no hablé mucho, que es el tema del desarrollo, que la modernidad se vendió junto a la idea de desarrollo, que era desarrollarnos. Como ya el desarrollo tiene tantas facetas, y cuando uno ve la polémica por la mina de oro en un pueblo, la gente prefiere ser más atrasada, no desarrollarse, ser más pobre y que no le quiten las aguas cristalinas, y que no le quiten los prados, y que no le quiten el sitio donde siembra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene el llamado desarrollo? Hoy en día nos preguntamos eso. Nos preguntamos cuál es la cara malévola de la modernidad y de la arquitectura moderna, que entre otras tiene muy mala, no solamente mala vejez, sino malas condiciones para degradarse. Entonces, son materiales contaminantes, etcétera, el cemento contamina. Entonces, ya nos hacemos otras preguntas que ponen mal parado esa arquitectura moderna, mirada solo como estilísticamente. Entonces, sí, yo siento que lo moderno no es lo contemporáneo y que lo contemporáneo al revés. Toma muy pocas cosas de lo moderno y pelea mucho con la arquitectura moderna y sobre todo con los sueños de la arquitectura moderna. Yo en ese sentido tengo también una pregunta. Yo no sé si parte de la condición más contemporánea y local colombiana, hablando de la disciplina, ¿no? Sobre todo del arquitecto, es como una pérdida cada vez más acentuada de agencia del arquitecto en la sociedad. Me da la impresión. Precisamente, y se manifiesta, yo creo que en la exposición que vimos hay realmente pues, ejemplos esperanzadores, en el sentido de a lo mejor mayor implicación con unas condiciones sociales y una sensibilidad que permite, por ejemplo, me gustó mucho algunos ejemplos que trabajan con la comunidad. Y en otros proyectos en donde, pues, eso es una cosa que viene con la profesión, pues el arquitecto siempre depende de las instancias de poder, ¿no? Entonces, el hecho de que el alcalde de Cali haya, por un momento dado, haya tenido una visión, ya haya podido implementar algunos proyectos, pero me quedo con la sensación parece ser que cada vez es más limitado y más restringida precisamente ese campo de acción del arquitecto. Y sobre todo se manifiesta, yo creo que en la gran escala. Y aquí en Bogotá es muy patente, con digamos, la poca participación o la poca agencia precisamente que han tenido los arquitectos como gremio en la decisión, por ejemplo, del metro. Sabemos todos que el proyecto tal como está implementado ataca varios de estos aspectos, ¿no? Desde el paisaje urbano, el asunto de las brechas sociales, el deterioro y la total insensibilidad con el entorno construido y el patrimonio. El arquitecto no pinta nada, no se le ha consultado, no solamente en todo el trazado de esa gran infraestructura, sino también inclusive en las mismas estaciones, con esos renders que ya todos estamos cansados de ver, en esos enormes edificios que implican seguramente pues, grandes movimientos inmobiliarios, digamos de puro provecho económico, ¿no?
Y otra cosa donde yo también veo esa falta de agencia del arquitecto es en el tema de la vivienda. Yo cada vez me quedo más sorprendido con esos grandes proyectos de vivienda que se están dando en Bogotá, sectores enormes con edificios de 20, 25 pisos, con también una falta de sensibilidad en el diseño, donde se ve que rápidamente están condicionados por intereses no ya económicos, porque eso es inherente con ese tipo de proyectos, pero ya donde precisamente el papel del arquitecto prácticamente está excluido, ¿no? Son grandes proyectos, frutos de un afán de lucro demasiado evidente, y en donde precisamente ese papel cada vez más restringido del arquitecto se hace más patente, ¿no? No sé si cada vez, si eso hace parte de la condición muy contemporánea y local, porque yo creo que sí tiene que ver con esta frase que es verdad, ¿no? Que tiene muchos indicios de ser real, de ser de uno de los países más inequitativos y más desiguales del mundo, ¿no? Me parece que las élites cada vez tienen más poder de decisión y donde precisamente el arquitecto cada vez está perdiendo más injerencia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso puede ser una percepción demasiado subjetiva o demasiado...? No, yo coincido contigo, Víctor. Yo creo que no solamente está cambiando la arquitectura, está cambiando la profesión de la arquitectura. El tema de la autoría que yo ponía al final es importante porque es que el arquitecto moderno fue un arquitecto artista. Era el artista, es como, y hacía arquitectura de autor. Oscar Niemeyer hacía arquitectura de autor y algunos intentaron hacer, y los libros de arquitectura exaltaban la autoría como del genio creador. Y resulta que desde hace mucho la arquitectura es un oficio donde el arquitecto es una pieza más entre un equipo, y el arquitecto no estaba tan preparado para eso. Y el resultado ha sido su desaparición paulatina. Dice, este tipo con tanto penacho no nos sirve. Esta mañana estaba mirando unos proyectos presentes del metro de Santiago de Cali. Y dije, bueno, ¿quién está diseñando las nuevas estaciones? Al fin me encontré una oficina de ingeniería que tenía una subsección que se llamaba Ingeniería de Detalle. Ahí estaban los arquitectos, financiados por Hunter Douglas, que es el que pone los perfiles de aluminio. Es decir, más degradado el lugar del arquitecto, es algo así como el que escogió los colorcitos y el material final de lo que hizo el ingeniero. Y para el metro de Bogotá ni siquiera los han llamado, sino están esperando que hacer las estaciones para después hacer unos edificios alrededor, y de pronto algunos de esos los hacen arquitectos. Pero el arquitecto ahí ha brillado por su ausencia en la planeación de eso. Los chinitos que están construyendo el metro de Bogotá no tienen arquitectos. Yo no sé si tengan, pero en todo caso no se notan. Entonces sí hay un problema de cómo el arquitecto, manteniendo su pertinencia y su saber, se inserta en equipos de trabajo mayores y puede coexistir con otras profesiones, porque indudablemente el antropólogo que se inserta en el Amazonas y necesita trabajar con una comunidad, necesita un arquitecto, pero el arquitecto necesita trabajar con el antropólogo y no sentir que él llega a dar la solución final, sino que está trabajando ahí con el otro. Y con la comunidad. Y con la comunidad. Sí, es que tiene que bajarse de no sé, de un ámbito que era falso, que lo sostuvimos con el Star System hasta hace muy poco. Pues no trajimos aquí a Norman Foster para que nos hiciera un Foster en Bogotá. Ya es ridículo, a nadie le importa ya eso. Pero nosotros prolongamos esa idea del Star System. Ahora, y la culpa también es nuestra. Eso que mencionas es cierto. La Sociedad Colombiana de Arquitectos cada vez tiene menor injerencia en las decisiones generales.
te organiza ciertos concursos, pero hay otros que son a dedo y sin sociedad. Los de Cali son todos a dedo. Entonces, no sé. No, el futuro del arquitecto, pensando en estas nuevas generaciones, el arquitecto además a lo mejor tendrá que ser activista, digamos, en el sentido de tener una conciencia política clara y tener también esa sensibilidad social y esa capacidad de interacción con las comunidades. La capacidad de entender otras disciplinas y de trabajar con gente que no piensa como uno. Eso sí que le hace falta a la generación. Nosotros tenemos unas facultades medievales de maestro-discípulo que enseña composición. Yo no digo que eso no sea relevante, es importantísimo, y construcción y composición. Pero el siglo XXI nos está trayendo unos retos que obligan a que otras cosas también sean importantes. Porque no solo somos arquitectos, somos colombianos y somos habitantes del planeta. Y si no asumimos las tres condiciones al tiempo, no vamos a hacer nada. Es decir, que nosotros somos arquitectos, si no nos mezclamos con el resto del mundo, es que no nos entienden. Pues bueno, ya es usted entendiéndose solo allá aisladito en un rinconcito, porque así no nos sirve. Silvia, yo quisiera pues primero darte las gracias porque pues estoy pensando en todo lo que hicimos el semestre pasado y una gran enseñanza, y esto a propósito del trabajo que desarrollan los estudiantes y planteado también el semestre pasado por Roberto Lembo. Es un poco acercarnos más a lo social. Nosotros vamos a hacer en el desarrollo del curso un trabajo con el análisis de un segmento de la ciudad, y qué bueno que el reto sea este semestre en lo contemporáneo, ¿sí? Y con esta conferencia que nos pone de manifiesto el papel que tiene la arquitectura contemporánea ahora, y uno de los ejercicios que hacemos es un video, ¿cierto? Y ese video involucra entrevistas con la comunidad de cómo percibe la arquitectura. Y Roberto Lempo un poco lo decía el semestre pasado, cómo debemos trabajar en una percepción desde la sociología casi, desde hablar con la comunidad y entenderla, ¿sí? Y yo creo que ese es un papel que tenemos que asumir los arquitectos ahora, trabajar con las comunidades, con lo que realmente necesita la comunidad. Y para eso pues hay que insertarse y entender esas dinámicas sociales que son tan importantes, porque muchas veces se tiene una obra pero no sabemos qué piensa la persona que está viviendo, sufriendo o disfrutando de esa arquitectura y de eso que hacemos los arquitectos. A mí me parece inverosímil que Colombia tenga la política de vivienda que tiene. Es decir, de viviendas VIPs y VIPs, que son el modelo de la existencia al mínimo de 1920, repetido como un sello en conjuntos habitacionales cerrados por toda Colombia, y lo muestran como solución habitacional. Y además endeudan a la gente por 15 años porque se mete en eso, para que compre eso y se mete en eso, y a eso lo llaman la solución de vivienda. Y los constructores chillan porque no les dan plata para hacer eso, cuando el tema de la vivienda es mucho más complejo que eso. Tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con el rol del arquitecto y la comunidad, tiene que ver con los diversos grupos sociales, etnográficos que tenemos en Colombia, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con todo. Y nosotros lo volvemos un sello repetible que para lo único que sirve es para que algunas personas ganen plata, no más. Todo lo demás es inservible. Yo no sé si me dará la vida para ver cómo los dinamitan estos conjuntos, porque va a llegar un momento en que van a decir, con esto no se puede. Digo que no es lícito demoler lo que existe. Esa parte yo creo que sí va a ser lícita. Y volverlo parques otra vez. Pero la política de vivienda de Colombia es inverosímilmente pobre, mezquina, fea, no se me ocurren qué más adjetivos.
Pero sí, en ese sentido No sé. no puede haber como también una enseñanza y de alguna forma una reivindicación de esos arquitectos modernos, de esa generación que, yo no sé, por algún tipo de fortuna, supo aprovechar ese espacio que se dio con el Banco Central Hipotecario y se dieron algunos conjuntos de vivienda con unas calidades arquitectónicas realmente muy destacables, ¿no? Yo estoy en Medellín visitando la arquitectura de Marco Aurelio Montes, que hace una arquitectura residencial estupenda. No, sí, es moderna, pero no es el sello no es la modernidad simplificada, es que no sé cómo decirlo. Evidentemente, en los años 50, 60, se han hecho en Colombia conjuntos estupendos que debemos estudiar. No sé si todo eso vale como arquitectura moderna, o si moderno es el esquema bauhausiano y el esquema simplificado del SIAM, de lo que se discutía en los SIAMs. Es que a mí cada vez la palabra moderna me dice menos. Espero que ustedes en el seminario lo logren dilucidar. Una última reflexión, Silvia. Jaime respecto a la tiene una pregunta, no sé si... Sí. Quiero entrar en esa polémica. Eso. Claro, lo moderno, si lo ves como un estilo, como una forma, pues por supuesto ya está enterrado, porque Charles James, en ese libro que se llama Postmodernismo, que para nosotros fue como un hito de nuestra formación, dijo, la arquitectura moderna murió tal día a las 3 de la tarde cuando se dinamitaron unos edificios en San Luis. Le puso fecha de difunción y dijo, hasta aquí llegó, está muerta, ¿no? Pues porque era como el síntoma mismo de que la modernidad había llegado a su eclosión, a su finiquito y había sido derrumbada en ese momento. Y después le siguieron una serie de ismos, el posmodernismo, muchos ismos, ¿no? Historicismos y lo otro. Pero hasta la fecha no ha habido nada de las tendencias en la arquitectura que haya superado ese momento. Entonces, claro, nos estamos un poco peleando con ese pasado, pero la modernidad no es un estilo, es una actitud que la tenía Picasso, una actitud rebelde, o sea, es un asunto de enfrentarse al mundo. Entonces yo creo que seguimos siendo modernos, eminentemente modernos. Incluso cuando pensamos en recuperar los materiales, en no desgastarnos, en no despilfarrar, en todo eso que has mencionado, en enfrentar las violencias, en cerrar las brechas, yo creo que eso es eminentemente moderno. Bueno, pues tienes una definición muy benévola de lo moderno. Sí. Pero entiendo tu punto de vista. Pero con esa trampa nunca dejaremos de ser modernos. Bueno, es que lo moderno en cada época, lo contemporáneo es un asunto que se confunde con lo moderno, porque cuando decimos contemporáneo es el hoy, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo hoy? Pero seguramente en la perspectiva más adelante daremos parte del coletazo de lo moderno. Puede que estemos en una especie de hipermodernidad, ¿no? Como lo fue el barroco del Renacimiento. Es posible que estemos como en una especie de desgaste o final de algo. Todavía no tenemos la perspectiva para saber si en efecto estamos todavía o no. Si tú le preguntas a Álvaro Siza, que todavía está vivo, él hace arquitectura moderna y la reivindica como tal. Sí, lo que pasa es que a comienzos del siglo XXI ha habido unas transformaciones tan grandes que ya las fórmulas modernas no son suficientes, a mi manera de ver. Es decir, los modernos no se enfrentaron al calentamiento global, ni se les estaba secando el río Amazonas, ni se estaba incendiando la selva amazónica. Los modernos no tuvieron computador, ni celulares, ni comunicación instantánea, ni inteligencia artificial. Los modernos no tuvieron grupos indígenas que van por sus fueros diciendo nosotros también existimos. Ellos no los tuvieron, esa realidad no la tuvieron. Ellos respondieron a las realidades que tuvieron en su momento, años 50, 60. Muy bien, pero es que hoy vivimos unas realidades
que obligan a replantearse eso. No son, es que, como alguien decía, cuando ya no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y así pasó con la arquitectura moderna. Cuando ya sabíamos todo acerca de la arquitectura moderna, nos cambiaron las preguntas. Y entonces ahora tenemos que responder a otras cosas distintas a las preguntas que ellos se hacían. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora está muy en boga el tema de la sostenibilidad, porque nos hemos dado cuenta de que si seguimos de esta manera vamos a acabar con el planeta. Y entonces decimos, es un asunto como novedoso. ¿Y acaso los arquitectos modernos no tenían en cuenta eso? ¿Acaso los arquitectos modernos no eran sostenibles? Tú dices acerca de la utilización de los materiales que puede que no haya mucha conciencia. Pero recuerdo muy bien, o sea, lo que hacía Le Corbusier o Álvar Aalto era implantar bien el edificio, aprovechar el sol, tener buenas vistas, y eso mismo era un asunto que procuraba Fuller, hablando yo creo que el primer arquitecto realmente sostenible, como lo entendemos, es Fuller para mí, y es, digamos, de esa época, de esa segunda vanguardia moderna, que lo que hace es utilizar bien los vientos, el aire, pensar que el planeta, él hablaba de un planeta Tierra como una casa matriz, como una casa que había que cuidar. Entonces, yo creo que tampoco, bueno, tú tienes excelente memoria, pero a lo mejor los chicos no la tienen tanto, pero esos conceptos que ahora estamos hablando ya existían desde antes. O sea, entonces, ¿por qué refutar? Bueno, refutar sí tenemos que refutar, porque realmente lo moderno contradice el pasado. Entonces, seguimos siendo modernos porque despotricamos de los maestros. Y eso está bien. Propongo que le demos la palabra a Isabel, que la tiene levantada la mano hace rato. No, pero la pregunta de Jaime me parecía, pues me parece pertinente. Yo creo que, o sea, yo me uno a Jaime en la reflexión de si la modernidad solamente es entendida como un estilo. O sea, si se ve la modernidad solo como un estilo y una respuesta tipo, y no se ve como la resolución de problemas de arquitectura, poner un edificio en el suelo, que ha sido un problema de la historia de la arquitectura y lo seguirá siendo. Ahora, los ejemplos que nos mostraba la profesora, veíamos cómo esa arquitectura en tierra también se resuelve la manera de poner sobre el suelo. Entonces, yo pensaba un poco que esos problemas que son inherentes a la arquitectura, independiente de que haya cambios en el clima, mientras exista una preocupación por el clima, la arquitectura responderá a esas condiciones que van cambiando. O sea, los modernos, o por lo menos algunos, o no todos, bueno, es más, no sé si toda la arquitectura que se hizo en la primera mitad del siglo XX se debería llamar moderna. Yo creería que hay mucha arquitectura allí que no se hizo bajo esa corriente de pensamiento, y creo que se hace arquitectura contemporánea, o en la contemporaneidad mejor, bajo esa corriente de pensamiento. O sea, la economía de medios, que en últimas es una manera de cerrar las brechas, los recursos, ser respetuoso de los recursos. En la modernidad no creo que se refiere exclusivamente a la arquitectura en acero, concreto y vidrio, porque eso sería verla como un estilo. Y yo creería que hay otras maneras de verla que de pronto pueden ser. Entonces, esa pregunta que hacía Jaime sobre si en realidad tiene sentido volver a despotricar del pasado, cuando del pasado bebemos todo el tiempo, seguramente, y lo seguiremos haciendo. Entonces, no sé, profesora Silvia, yo quisiera como preguntarle, tal vez eso, ¿no cree usted que lo que nos falta un poco es más dialogar con el pasado inmediato, cercano, y tal vez el lejano? Obviamente creo que hay que dialogar con el pasado. Lo dije también ahí, el pasado está ahí. El pasado es parte de nuestra herencia. Lo que no estoy de acuerdo es en prolongar el pasado hoy. Es decir, seguir haciendo el pasado. Eso me parece un poco raro. Es decir, yo entiendo que tenemos que aprender mucho de nuestros arquitectos modernos, pero repetirlos no. Bueno, el que dice que la historia hay que conocerla para no repetirla,
porque es que si no la repetimos, entonces seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo una fórmula, no una fórmula estilística. Yo no estoy confundiendo la arquitectura moderna con un estilo, no me refiero a eso, me refiero a una actitud optimista hacia el futuro, una actitud que cree que los materiales son inagotables, una actitud que cree en el progreso continuo de la humanidad, una actitud que cree que se puede urbanizar todo sin problemas, una actitud que no se preocupaba porque el agua se iba a agotar porque no era inagotable, una sociedad basada en un consumo ilimitado. Esa actitud moderna, requete moderna, no la podemos seguir continuando, la podemos estudiar, entender, hasta apreciar, si queremos, pero seguirla haciendo me parece miopía. Pues si no fuera polémico, pues no tendría gracia. Aquí estamos para conversar. Sí. No, pero entiendo la posición de ustedes. Bueno, ha sido muy grato. Sí, sí. Gracias, profesora. Yo Muchas quisiera hacer gracias. una reflexión y bueno, si hay preguntas de los estudiantes me parece fundamental, pero hay un tema que por la investigación que he llevado en los últimos años, cómo es de importante entender que, bueno, hay unos parámetros de estandarización que se dieron en términos modernos y todo, y hay una reflexión que tú planteas que para mí es absolutamente contemporánea, y es que el estudio del territorio, ¿sí? Lo que pasa en cada lugar y en cada comunidad puede ser diferente, ¿sí? Y fíjate que los proyectos que tú mencionas ahí son distintos, ¿sí? Corresponden a unas realidades del lugar, del territorio, de las dinámicas sociales y de términos del territorio, del paisaje, que son particulares. Y siento que esto es un punto muy importante que nos debe llevar a la reflexión el resto del semestre, ¿sí? Y desde la disciplina de la restauración, que ahí va el tema que quería abordar y preguntarte un poco, es que yo siempre he sido muy defensora y mi punto siempre ha sido el restauro crítico, ¿no? Porque una de las tendencias más fuertes y que acá se ha llevado un poco, desconociendo un poco lo que pasa en el mundo y en las sociedades, es el conservacionismo ultranza, ¿sí? Y muchos de mis colegas restauradores piensan que conservar o restaurar, que es diferente porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué significa restaurar, ¿sí? Porque hay diferentes tendencias. Una de las que se ha impuesto es ese conservacionismo ultranza, que yo la verdad critico mucho y eso me ha generado también diferencias porque desde mi formación vengo de una escuela contemporánea de restauración que mira con ojos críticos, ¿sí? La intervención y es ver el edificio o el objeto a intervenir, el centro histórico, el espacio y la arquitectura como un objeto vivo. Es decir, que le da cabida, le da albergue a las funciones contemporáneas. Entonces no podemos seguir conservando letrinas y la estufa de carbón, sino que de ahí mismo surge la necesidad de hacer una crítica a lo que está pasando actualmente y que esa arquitectura preexistente que consideramos patrimonio siga siendo viva. Entonces, destaco muchísimo la reflexión que hace sobre el pasado, ¿sí? Y cómo la traemos hoy en día y puede ser valiosa tanto el edificio preexistente y que en diferentes momentos de la historia le da vida, ¿sí? A actividades y que la actividad actual es una más de las que alberga, ¿no? Y no necesariamente debe ser la máxima en este momento, y ahí está, por eso valoramos el patrimonio y sigue siendo la obra antigua importante y la actividad actual no avasalla, ¿cierto? No es un grito arquitectónico lo que hacemos allí dentro del patrimonio, sino es una más y ese es el sentido, y ahí desaparece el ego del restaurador.
Una buena restauración es cuando el ego del arquitecto o del restaurador no aparece. Traslada eso a la discusión anterior. Sí. La generación de nuestros estudiantes les va a tocar restaurar la arquitectura moderna y se van a hacer las preguntas que tú haces. ¿Mantenemos la arquitectura como era? ¿La cambiamos? ¿La adecuamos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Hasta dónde la dejamos? Cuando uno de estos estudiantes esté al frente de un edificio moderno de la carrera décima en Bogotá, lo va a tener que restaurar o intervenir o hacer algo con eso si no se cae o dejarlo caer. Tiene que tomar una decisión porque ese es su patrimonio, ese es su herencia. Las herencias a veces son pesadísimas. Entonces, ¿qué hace con eso? Todos los temas de la restauración, trasládalos al problema de la arquitectura moderna, que ya está para restaurarse. Jaime, ¿tú quieres cerrar, como habías dicho, la lección de hoy? Y además porque los estudiantes ya se están marchando, porque aquí está lloviendo ahora, y bueno, y vamos cerrando y tenemos que hacer algún aviso, como que en 2 semanas vamos a encontrarnos los 3 equipos, los 3 grupos en Bogotá. Estamos planeando hacer un viaje a Bogotá para asistir al Salón Octubre entre el 12 y el 16 de noviembre. Entonces están muy invitados los de Manizales, los de Bogotá, los de Medellín, para que nos encontremos allí, nos podamos ver directamente y hagamos incluso nuestros recorridos en Bogotá. Nos gustaría ir a visitar a la profesora Silvia también y verla. Y por otra parte, agradecerle muchísimo. Yo la verdad es que estoy tan sorprendido porque esa lucidez con la que leía sus artículos de Habitar, la sigue conservando, pues esas categorías que ha anunciado, la selección de esos proyectos, me parecen de una lucidez tremenda. Entonces quiero agradecerle, felicitarla por su trabajo y nada, pues me parece que ha sido como una buena apertura del curso y nada, agradecerle a usted y a los demás profesores y estudiantes. Sí, yo también quisiera agradecerle a Silvia, yo creo que nos ha dado una lección también. Resulta que ahora ella es más contestataria que nosotros. Entonces, hay que aprender, hay que seguir aprendiendo de Silvia siempre. Muchas gracias, Silvia. Bueno. Muchas gracias a ustedes. A usted, gracias. Hasta luego. Chao, Jaime, a todos. Hasta luego. Ay, Silvia, mil gracias. Bueno, no sé, yo la que me marcó. La arquitectura moderna